con ustedes acerca de lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos, capítulo 14. Si usted tiene su Biblia, vaya a Romanos capítulo 14. Vamos a estar viendo unos versículos que son de suma importancia. Este año creo que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a mejorar cosas que no pudimos mejorar el año pasado. Y creo que cuando tenemos ese corazón dispuesto a conocer a Dios, adorarle a Dios, Dios nos va instruyendo, Dios nos va enseñando, Dios nos va revelando a través de su palabra y el Espíritu Santo que está con nosotros. Y nos damos cuenta en muchas ocasiones cuántas veces nos hemos equivocado. Y quizás nos vamos a equivocar muchas otras veces. Dios sabe que no lo hacemos con intención. Y este ha sido el caso de este pasaje, por eso lo traigo. Romanos capítulo 14, versículo 1, vamos a leer. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Leámoslo una vez más. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Padre bueno que está en los cielos, Señor, es usted el que nos ministra, el que nos enseña, el que nos revela, Señor, y el que nos va guiando conforme a su palabra, Señor. Conforme a la medida de fe, Padre, que usted nos ha dado, Señor, le pedimos que en esta noche usted sea instruyéndonos. Y también, Padre, a todos aquellos, Padre Santo, que tienen la oportunidad de escucharnos, vernos en cualquier momento, Señor, también puedan recibir esa edificación, Padre, para que cada vez más seamos más fuertes en la fe en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, mi amado hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le he titulado a esta predicación los creyentes fuertes y los débiles no deben menospreciarse ni juzgarse entre sí. Lo voy a repetir. Los creyentes fuertes, un tipo de creyentes, y los débiles, otro tipo de creyentes, no deben menospreciarse ni juzgarse entre sí. Cuando el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón no solamente leer, sino estudiar y escudriñar la carta a los romanos, la cual es sentido de parte del Espíritu Santo que todo este año me debo de enfocar solo en la carta de los romanos. Eso no quiere decir que no vaya a leer otros libros de la Biblia, pero en sí, la carta de los romanos, empezando este año, tuve un fuerte sentir que es la carta que el Espíritu Santo quiere revelarme en este año. Y yo sin saber la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, y yo sé que en muchos de ustedes también, ojalá en todos, pero luego mi esposa viene y me dice que ella tuvo un profundo sentir también de que este año va a ser un año de edificar. Cuando ella me dijo esto y yo lo comparo con el sentir que yo tuve, dije yo, esto es obra del Espíritu Santo. Ella ha sentido el sentir de que este año va a ser un año de edificación. Yo he sentido que este año va a ser un año de revelación para todos aquellos que buscan de corazón al Señor. Entonces, mis amados hermanos, leyendo la carta, empezando ya a trabajar en lo que yo considero que es el Espíritu Santo el que me ha llamado a hacer, me encontré con este pasaje en Romanos, en donde dice: recibid al débil en la fe. Y quiero que tengamos en mente la palabra recibid. Recibid al débil. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, aunque él no fundó la iglesia en Roma,
pero él escuchaba acerca de los creyentes en Roma. Habían creyentes gentiles y habían judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero uno de los deseos del apóstol Pablo era poder ir hacia Roma y llevarles palabra de ánimo a estos creyentes que tenían una fe genuina, una fe verdadera, que al punto era que su fe era conocida en todas aquellas áreas en ese entonces. Y el apóstol Pablo los halaga en el inicio de esta carta. Pero vemos que según la información que el apóstol recibía por algunos hermanos que iban y venían, iban a Roma y luego venían, le traían información de algunos asuntos que estaban sucediendo con los creyentes en Roma. Y era uno de los asuntos que estaban sucediendo en todas aquellas regiones acerca de que la salvación no solamente era por fe, sino que habían unos que decían que para verdaderamente ser salvo había que cumplir la ley. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, tiene bien claro de que les está dando instrucciones acerca de cómo es la verdadera salvación. Y nosotros, gracias a Dios, hoy en día sabemos que la salvación es por fe. Por la fe en Jesucristo hemos sido nosotros justificados. Hemos sido perdonados. Hemos sido declarados no culpables delante de la presencia de Dios. Y eso es algo que todo creyente debe de tener bien claro, que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, cuando nosotros confesamos y hemos creído de corazón en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido hallados no culpables delante del Señor, porque hemos sido justificados. Pero entonces vemos, mis amados hermanos, que aquí estaban los creyentes gentiles y estaban los judíos que se habían convertido al evangelio, pero habían otros judíos también que guardaban la ley y eran bien estrictos. Entonces, de alguna manera, el problema que había era de que estos judíos que no habían aceptado a Jesús, o que quizás habían aceptado a Jesús, pero que no habían entendido correctamente lo que significa ser salvo por fe. Entonces, aquellos judíos que conocían la ley y creían que también era necesario obedecer la ley para poder ser salvo completamente, ellos estaban introduciendo entre aquellos creyentes de Roma que no solamente era por fe, sino que había que cumplir la ley para ser salvo. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta que no era como estos judíos no creyentes andaban mal enseñando a los creyentes y los andaban tratando de desviar del verdadero camino. Entonces por eso dice aquí, recibid al débil en la fe. Pero ¿por qué dice así? Porque también los gentiles, mis amados hermanos, los que somos nosotros hoy en día, no judíos, gentiles, todo aquel que no es judío, pero que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, los gentiles también habían adoptado algo inadecuado respecto a los judíos creyentes. Según la información que yo encontré, era que los gentiles se sentían fuertes, más fuertes que los judíos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que andar guardando la ley. Como ellos no guardaban la ley antes de creer, pues no se les hacía difícil no seguirla guardando. Entonces ellos decían, de alguna manera se creó alguna controversia entre ellos, porque los judíos decían, sí tenéis que guardar la ley, y los gentiles decían no, y de alguna manera hasta se burlaban de los judíos. Por eso usted cuando lea Romanos va a encontrar acerca del olivo verdadero y el olivo silvestre, y el apóstol Pablo los exhorta y les dice cómo ustedes, siendo olivos silvestres, fueron cortados para ser injertados en el verdadero olivo, se van a vivir burlando de la raíz que los alimenta, que son los judíos. Por eso se va a encontrar estos pasajes, porque el apóstol Pablo está tratando de explicarles, ¿verdad?, de la manera más sana y correcta de cómo vivir en paz unos con otros. ¿Por qué? Porque era necesario. Entonces miramos qué pasaba. Cuando dice recibid al débil en la fe, quiere decir que habían ciertos creyentes que no recibían
aquel que era considerado débil en la fe. Quizás porque no entendía que la fe era solamente, la salvación era solamente por fe. Y él pensaba que había que guardar la ley todavía. Y luego le dice, pero no lo hagan para contender sobre opiniones. O sea, sino que habían de recibirlo, pero para exaltar y glorificar a Dios, para bendecir a Dios y no estar discutiendo por cosas que no edifican. Entonces, una de las cosas que encontré yo en ese pasaje es que había confusión en lo que se había de comer. Y nosotros sabemos ahora por la escritura que según la ley les era prohibido comer ciertas cosas. Entonces, los judíos no comían ciertas cosas, pero los gentiles sí comían ciertas cosas. Entonces los gentiles se burlaban de los judíos porque ellos podían comer de todo y luego los judíos pues no podían disfrutar de lo que los gentiles disfrutaban. Entonces el apóstol Pablo aquí les dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Entonces al parecer los débiles en la fe eran aquellos que para ellos no podían comer cosa inmunda. Y aquí sabemos nosotros que los que no podían comer cosa inmunda eran los judíos. Entonces los gentiles vemos que se creen fuertes en la fe, menospreciando a los judíos. Pero cuando el apóstol les dice esto, les dice que hay que recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre este asunto. Entonces vemos que uno comía de todo, pero los débiles en la fe comían legumbre. El 3, el que come, le dice el apóstol, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero suele suceder que estas cosas están sucediendo en la iglesia hoy en día de diferente forma. Pero hay también esta controversia en las iglesias. Más adelante vamos a entrar por ahí. El verso 4 le dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Este era otro problema, otro asunto que sucedía. Que quizás alguien los invitaba a comer. Digamos que algún judío creyente los invitaba a comer. Y luego este judío creyente tenía algún gentil trabajando para él, lo cual le servía cuando se sentaban a la mesa. Y quizás venían algunos judíos creyentes que lo empezaban a criticar porque era gentil, ¿sí? O viceversa. También podía ser los gentiles que invitaban a algunos judíos a comer y luego criticaban a aquel que no era judío o era gentil. Entonces por eso dice el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire qué poderoso es el Señor, mis amados hermanos. Está llamando el apóstol Pablo a no juzgar, porque a nosotros no se nos ha dado ninguna autoridad a juzgar. Ahora bien, a llevar el control dentro de la congregación es una cosa, pero a juzgar en cosas que no edifican, Dios no nos ha llamado. Y les voy a ir adelantando un poquito. Ahora en día tenemos iglesias en donde no se puede parar a alguien al frente, o incluso no puede ni congregarse con ellos si tiene la barba grande. ¿En qué ayuda eso? ¿En qué beneficio? ¿Eso nos va a salvar? O el manto también. A veces no podemos nosotros andar criticando a los que se ponen, ni los que se ponen pueden andar criticando a los que no se ponen. ¿En qué nos ayudan?
Y cuando yo estudiaba esto, también me venía en mente hasta la Navidad. Hay cristianos que celebran Navidad. Y venimos nosotros muy grandes, muy fuertes en la fe. A veces decimos, que eres un pagano. ¿Quién sabe el corazón de esta persona? Si lo hace con ignorancia. Por ignorancia, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado nosotros? Por eso le decía, la Biblia nos enfrenta y nos enseña. Y por eso yo me he dado cuenta y me arrepiento, porque en muchas ocasiones me he equivocado. Pero gloria sea a Dios que Él sabe que mi deseo no es juzgar ni equivocarme, sino es hacer su voluntad. O a veces se malinterpreta también instruir con juzgar. Son dos cosas totalmente diferentes. La instrucción es de suma importancia. Si no, vayamos a la familia. Cuando nace un bebé, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Pero ¿qué tal si el bebé va creciendo y llega a una edad en donde ya entiende y uno le dice las cosas, no haga eso, y el niño como que se empieza a rebelar? ¿Está en lo correcto o está en lo incorrecto? ¿Y qué tal si llega a ser un teenage ya, o un joven de 20 años y está desobedeciendo los consejos, las instrucciones de su papá? Todo eso hay que tenerlo en mente. Eso no es juzgar, eso es instruir. Y el hijo que quiere aprender va a obedecer a sus papás, porque el papá no quiere verle el mal. Entonces hay que entender esas cosas, hay que ver la diferencia. Porque vivimos tiempos en que cada quien quiere caminar como le da la gana, pero no es así, mis amados hermanos. Dios nos ha dejado esta Biblia, que es el mapa, que es la guía, que es nuestro bastón, que es nuestra brújula, para que nos lleve por el camino correcto. Entonces, todo creyente debe de conocer la palabra. Y sí, pues si no la conoce, muy bien, se va a equivocar en muchas ocasiones, pero ahí estamos nosotros para tenerle paciencia. Porque todo aquel que juzga condenando a un creyente débil en la fe está mal. ¿Sí? Porque no sabe. Ahí dice, bueno, vuelvo a leer el 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Mire esto, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora del 5 al 9 explica. Veamos lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día. Perdón, esta es otra cosa que sucedía. Perdón, del 6 al 9 es donde explica. De los días, los años, los meses, los tiempos. Sabemos que los judíos guardan todas esas cosas. Pero en Cristo Jesús ya no es necesario andar guardando todo eso. Pero ¿qué pasa si hay un creyente que todavía guarda todas esas cosas? ¿Lo vamos a condenar por eso? No, no hay que condenarlo. Quizás lo hace por ignorancia. Quizás no se le ha revelado el evangelio. Recuerdo cuando estaba estudiando eso, recuerdo que vino mi abuela, ya partió con el Señor el año pasado, pero vino muchas veces aquí con nosotros de Guatemala, y ella es sabática, guardan los sábados. Pero en ningún momento me acuerdo yo que contendimos entre ella y yo. Ella no comía mariscos, no comía el bagre, y nosotros hacíamos nuestros caldos, y ella nos decía, si ustedes no se sienten mal de su conciencia, cómanlo. Pero ella no comía, tampoco ella se sentía mal no comerlo. Qué bonito. Y no sabía leer, pero había entendido el evangelio. O sea, no hay que ser profesional para entender el evangelio, hermano, sino que hay que tener un corazón temeroso del Señor. Porque cuando no hay un corazón temeroso del Señor y se empiezan a hacer las cosas por desobediencia, también ese corazón se puede ir oscureciendo y ya no vamos a ver la realidad de la verdad. Y ese es el cuidado que hay que tener en estos tiempos. Entonces el 5 dice, uno difiere entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Para qué vamos a andar discutiendo con estas cosas? Vivimos también días, pero más adelante le explico. Verso 6 da la explicación, 6 al 9. El que hace caso del día, lo hace para el Señor.
El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. O sea, está bien explicado, está bien claro, pero hay que conocer el contexto, porque el apóstol Pablo está hablando de estas cosas. Verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí. Fíjese qué importante esto, hermano. Es que cuando la palabra, hermano, se vuelve, se revela en la mente, hermano, hay edificación. Cuando la palabra se vuelve rema en el que la está leyendo, hermano, hay gozo, hay alegría, hay ganas de darle gracias a Dios. Pero ¿de qué sirve el logo si no hay revelación? ¿De qué sirve el conocimiento del Señor si no hay obediencia? Entonces, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si nos damos cuenta que el apóstol Pablo está arreglando este problema que estaba sucediendo con los creyentes de Roma, y los está instruyendo, los está ministrando. Porque también a veces tenemos un mal concepto de la administración. Pensamos que al pasar aquí al frente simplemente es ministración. Es parte de la administración. Pero más mejor es la administración cuando se sienta uno aquí y el otro ahí, y se te empieza a guiar por el camino correcto. Es mejor eso que venir aquí y decir que el Espíritu Santo te está ministrando y luego tu testimonio es otro. ¿Cómo puede contradecirse el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca se va a contradecir. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu corazón, las evidencias exteriores van a ser creíbles. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo no puede contradecirse, y todos nosotros tenemos que tener claro esto. Por eso cuando viene un pensamiento, un sentimiento o algo que queramos hacer, tenemos que acordarnos lo que dice la palabra. Es esto, está haciendo esto, tiene base este pensamiento, tiene base bíblico este sentir. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué soy impulsado a hacer esto? ¿Qué dice la Biblia? Y si no hay conocimiento, tomarlo con calma, no apresurarse. Porque muchas veces los que se apresuran nunca llegan, sino que quedan en el camino. Y los que van tranquilos llegan sin ningún problema, ni cansados llegan. Si no, acuérdese de la apuesta de la tortuga y el conejo. Hermanos, tenemos muchos ejemplos para podernos exhortar, para podernos dejar ministrar. No vivamos en ignorancia, basta con la noche. En la noche dice que fue hecha para los animales, nosotros somos del día. Entonces, ¿por qué vamos a vivir en ignorancia, criticándonos unos a otros? Ahora, si es la Escritura la que está dando la instrucción, bendito sea el Señor, aunque así me duela. Gloria sea a Dios, aunque así me duela. Si alguien hace injusticia por mí y yo sé que está haciendo injusticia, y bíblicamente, gloria sea a Dios. No hay que perder tiempo queriendo vengar nosotros mismos. Dejar todo al Señor. Entonces el apóstol Pablo está instruyendo a este grupo de creyentes. El 10 es una exhortación del 10 al 13. Y ya luego vamos con la conclusión. El 10 al 13 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es importante analizar esto y ver la diferencia entre juzgar correctamente y juzgar incorrectamente. Porque si a mí se me está siendo juzgado correctamente o injustamente, Dios lo sabe. Entonces dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es que esto estaba sucediendo en los tiempos que el apóstol escribió estas cartas. O tú también, dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dios no hace acepción de personas, y eso lo sabemos muy bien. Pero en este caso estaba sucediendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
todo creyente, todo aquel que dice ser cristiano, que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tiene que tener cuidado cómo está viviendo, porque todas esas obras van a salir a la luz el día que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, sea para bendición o sea para lo que el Señor quiera. Y ese es temor. Fíjese que la palabra temor, por ejemplo, cuando dice el principio de la sabiduría es temor a Jehová, es un profundo respeto a Dios. Y cuando hay un profundo respeto, imagínese un hijo que respete a un padre, que elija respetar a su padre. Qué bonito, hermano. Ese hijo mejor se va a tapar la boca antes de que le salga lo que quiere decir. Mejor se va a salir o a ir a echar la vuelta, a respirar aire frío antes de contradecir con su padre. Cuánto más nosotros que sabemos que estábamos muertos y éramos enemigos de Dios, y que por su misericordia Dios nos ha dado vida, y que ahora vivimos gracias a Dios, y no es porque nosotros nos lo merecíamos, hermano. Ese temor tiene que estar activo todos los días. Ese temor, o podemos decir esa conexión, no puede desconectarse del Señor, sino que ese temor tiene que estar conectado con el Señor, porque eso nos va a llevar a un segundo nivel en la fe. Y cuando lea Romanos también acuérdese del contexto. Estaba esto que se contradecían entre judíos y gentiles. Y va a ver lo que dice acerca de la fe que a cada uno le es dado con medida. Cuando uno le encuentra esto y lee Romanos, hermano, usted está entendiendo mucho que lo empieza a edificar a uno. Entonces el verso 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No cuenta de tu hermano, no cuenta de tu hijo, o yo no sé. Pues yo creo que sí, uno también va a entregar cuenta de sus hijos, ¿verdad? Porque por algo Dios nos puso como padre. Pero vamos a entregar cuentas de todo lo que hacemos, y creo que ahí va incluido cuenta de los hombres que tenemos esposas y no las ministramos. También es importante. ¿Sabía usted que nosotros somos responsables de eso, hermano? Hermano varón, nosotros somos responsables de sentarnos con nuestra esposa y leer la Biblia juntos. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y qué bonito, hermano. Dice que somos uno. O sea que cuando usted está leyendo la Biblia, no le enseña a su esposa, está la mitad de usted simplemente alimentándose, y la otra mitad, ¿qué pasó? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Cuál es el desafío de la iglesia hoy en día? ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Número uno, miremos a lo que cada uno de nosotros nos enfrentamos diario en nuestra mente. Ahí donde nadie ve, donde nadie conoce, donde solo ve la figura que va para allá, viene para acá. No sabe qué hace en su casa, no sabe qué hace en su trabajo, no sabe qué hace cuando va con su carro, no sabe lo que hay en su mente y hay en su corazón. ¿Qué pasa ahí? Ese es el desafío más grande, que yo le llamo el enfrentamiento con uno mismo. Ganar la batalla de uno mismo. Pues fácil nos hace meternos al terreno de otro hermano y querer arreglar el terreno de nuestro hermano cuando el terreno de nosotros está todo desordenado. ¿Cómo? ¿A poco creen que Dios va a ignorar eso? Dios no ignora eso, porque Dios conoce las profundidades de nuestro corazón. Si no, leamos Hebreos 4:12. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los deseos del corazón, pero Dios ve que en todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hay un profundo agradecimiento. Y eso yo lo he visto en Ministerios Pentecostés Mahanaim.
la gracia. ¿Sabe usted que Dios aquí le ha dado algo especial a esta congregación, a este ministerio? Yo no sé si usted lo ha notado. Desde el momento que yo entré a este lugar por primera vez, yo sentí en el espíritu que el Ministerio Mahanaim tiene algo único, pero corremos el riesgo de que se introduzca cosas que puedan dañar lo que Dios le ha dado a este ministerio. Y para eso estamos los líderes de esta congregación. Para eso está el líder y los líderes que tenemos que estar con los ojos abiertos, no los ojos físicos, sí, los ojos físicos en parte, pero los ojos espirituales, aplicando el conocimiento de la palabra. Porque por causa de muchas imprudencias dentro de las congregaciones, hay maridos que ya no quieren venir a la iglesia, hay mujeres que deciden mejor irse, hay hijos que ya no quieren venir a la iglesia por imprudencias, porque el hombre o la mujer no se da cuenta el daño que está haciendo. Y se introdujen como en los tiempos del apóstol Pablo. Pero qué bonito es ver a nuestros jóvenes. Mire cuántos jóvenes tenemos aquí, hermanos. Y hemos visto el poder del Espíritu Santo ministrándolos. Y yo les invito y les exhorto, mis amados hermanos, que no desmayen. Sigamos adelante. Hay etapas en la vida que no vamos a entender. Pero esto es algo que yo le digo a mi familia. Cuando te enfrentes a algo que no te gusta, dale gracias a Dios, porque es una gran oportunidad para que Dios te moldee, para que Dios te edifique, para que tú vengas a ser más fuerte en la fe. Pero si andamos criticándonos y comiéndonos unos con otros, ¿cómo vamos a crecer en la fe? Entonces, mis amados hermanos, tenemos desafíos. Ese es el desafío número 1. Primero yo, y el Señor que me ministre, que me enseñe, que me redarguye. Siempre le digo al Señor: Señor, prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ti. Y este es el claro ejemplo, lo que el hermano leía. Y ojalá todos lo adoptemos hoy. Démosle gracias a Dios por su misericordia cada mañana, y gracias a Dios por su fidelidad cada noche. Estemos conectados con Él. Si no está leyendo la Biblia, empiece a leer. Especialmente los hermanos solteros. Hermanos, tienen tanto tiempo ustedes. Vaya, nosotros los que tenemos esposas, tenemos que atender a nuestra esposa, tenemos que atender a nuestros hijos. Yo quisiera tener más tiempo para leer la palabra. Hay veces que a las 3 de la mañana me voy a acostar, hermano. ¿Pero por qué? Porque sé que ahí están las riquezas del Señor en Cristo Jesús. Y nosotros, los que predicamos, los que Dios nos ha llamado como líderes, debemos de saber esto: que nosotros no leemos ni estudiamos la Biblia para predicar, sino para gozarnos con nuestro Padre Celestial. Qué bonito es que en ese lugar secreto nosotros ahí sí lloremos, ahí sí saltemos, ahí sí gritemos, ahí sí hablemos en lengua, pero aquí seamos maduros para el Señor. Aquí tenemos que reflejar esa madurez, porque hay mucho bebé que necesita que se lleve de la mano. Pero si no hay instrucción de parte del Espíritu Santo, no vamos a poder guiar a ese bebé por el camino correcto. Es en nuestro lugar secreto. Dice la Biblia. ¿Ha leído la Biblia usted? ¿Se ha topado con ese pasaje? Aleluya, gloria a Dios. Desafíos. Hay muchos desafíos. Por ejemplo, criticando: aquel hermano, pasé por su casa y está lleno de luces de Navidad. Ese hermano es un rebelde. ¿Cómo sabe usted si lo hace con conocimiento? Quizás no se le ha revelado. Déjelo, ore por él, explíquele la Biblia, gócese en la fe. ¿Por qué va a contender, hermano? Usted se va a ir al infierno si sigue celebrando Navidad. Gracias a Dios, a nosotros, que el Señor nos ha revelado eso. Pero de algo sí debemos de estar seguros: que todo aquel que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida no puede ser salvo. Pero todo aquel que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida y es débil en la fe, hay que tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia. Amén. Se pone sobre sus pies. Gloria a Dios. Así es de que, si el Señor es el que obra a través de su palabra, Él es el que nos ministra, el que nos instruye, el que nos corrige.
Todo a su tiempo. No hay que correr. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos vaya ministrando y revelando. Nuestro pastor dijo algo bien cierto el domingo, que a veces aquel que está llorando en la presencia del Señor, ¿sabemos nosotros por qué está llorando? No lo sabemos. No sabemos si está pidiendo perdón por pecado, le falló al Señor, está enfermo, está pasando un momento difícil. No lo sabemos. O puede ser el Espíritu Santo que lo está llenando de su presencia. No lo sabemos nosotros. ¿Quién lo sabe? El Señor. Él lo sabe. Y cuando el hombre, cuando digo el hombre, y va incluido a la mujer, cuando el hombre que no discierne viene queriendo ayudar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se aparta. Y eso yo lo he experimentado. El pastor lo ha explicado bien claro. Bien claro. Esa es una de las razones por las que yo casi no paso aquí al frente. Porque si no, aquí me mirara. Porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero a veces no sabemos quién va a venir a poner mano. No lo conozco. No se conoce. Y es por eso que hay que tener cuidado. No se trata de solo poner manos. El pastor lo ha explicado muy bien. Pero si yo le explico a mi hijo y no hace caso, y le vuelvo a explicar bíblicamente a mi hijo con conocimiento de la Biblia, y le sigo explicando, y mi hijo decide vivir como le da la gana, ¿qué va a causar eso? Tristeza, dolor en el corazón. ¿Qué quiere causar usted en el corazón de Dios? ¿Alegría? ¿Tristeza o dolor? Hay que ver qué es lo que estamos haciendo. Hay que examinarnos. Pero si somos fuertes en la fe, reflejemos esa fuerza o esa fe fuerte con nuestras acciones, que sean alumbradas con la luz de la palabra. Pero no andemos criticando a los que son débiles de la fe. Dios lo va a restaurar si tiene un corazón sincero y honesto. Dios lo va a ir llevando, y a nosotros también nos va a utilizar para darle palabra de ánimo y no mandarlo a la condenación. Son muchos mensajes que estamos escuchando hoy en día. De una vez los mandan al infierno porque anda en short allá afuera, porque anda en short. Y como él nunca se puso short desde chiquito, nunca jugó pelota, los que andan juegan pelota también los mandan al infierno. Ese es el evangelio que está predicando. Ahora pregúntese usted, ¿es eso correcto? No hay cosas mejores en las que nos podemos ocupar. Este año es un año de revelación y de edificación. Al menos así lo creo yo para mí. Pero no va a haber edificación si no hay palabra. Yo puedo orar, puedo ayunar todo el año, pero si no hay palabra no va a haber edificación. Lo lamento mucho. Y si no, pues hay que leer la Biblia y veamos. Ahora bien, si hay alguien que porque quizás no había entendido estas cosas, ha pasado ayunando y orando y no ha leído la Biblia, no se le está criticando. Hoy ha recibido instrucción que todo va de la mano. Vivimos tiempos en donde la gente se está durmiendo en la predicación y cuando hay una profecía salta. ¿Por qué? Porque se está diciendo que va a tener un carro del año, una casa de 2 niveles. Ay, como eso quiere el carnal. Pero cuando está leyendo la Biblia o cuando está la predicación se está durmiendo o anda para arriba y para abajo y no tiene quietud. Pero nosotros, mis amados hermanos, démosle gracias a Dios porque el ministerio Pentecostés Mahanaim Dios le ha dado único. Y pidámosle a Dios que el enemigo no venga a dañar, sino que la obra del Espíritu Santo se siga manifestando en este lugar. Padre bueno que está en los cielos, gracias Señor por este momento que nos ha hablado por medio de su palabra y nos ha ministrado, Señor. Gracias Padre porque nos ha dado este tiempo en el que nos hemos podido reunir como pueblo redimido por la sangre de Jesús.
La sangre de Jesús nos ha limpiado. Y cada día usted nos está formando, Padre, porque sabe la condición en la que nos encontramos. Sabe nuestro sentar y nuestro levantar. Sabe, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Padre celestial, gracias. Gracias, Señor, por darnos este momento tan especial en el que hemos podido escuchar tu palabra. Señor, que sea el Espíritu Santo siguiéndonos ministrando en todo momento, a toda hora, a todo instante, Señor. A donde quiera que usted nos lleve, y que nosotros cuando hablemos su palabra, y no perdamos el tiempo discutiendo en cosas que no traen edificación, Padre, pero en cosas que sí nos ministran y nos instruyen para que cada vez más, Señor, nos presentemos delante de usted como es correcto, como lo dice su palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Padre Santo, mira a mis hermanos que no están aquí. Muchos de ellos no están, Padre Santo, porque están mal físicamente. Señor, ese cuerpo está siendo afectado por ese virus de la gripe, Señor. Esa fiebre que también por el momento se llega a apoderar del cuerpo. Padre Santo, en un tiempo cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Señor, llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre. Y también, Señor, cuando el apóstol Pablo salió a aquella isla, uno de los de aquella isla, Señor, también tenía fiebre, Padre. Y usted hizo la obra sanándolo, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, también creemos que usted está sanando cuerpos, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y nuestro Señor Jesús, con su muerte en la cruz, también Él llevó nuestras enfermedades. Denos fuerza, fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre Santo, y que el gozo y la paz nadie nos la quite, Padre, porque nadie arrebatará a todos aquellos que estamos en tus manos, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, hemos llegado al final. Que Dios les bendiga y ánimos, que Cristo vive.